¿Qué es lo que a nosotros nos hace falta para sentir que lo tenemos todo? Pregúntate a vos en este momento. ¿Qué es lo que vos decís? Si yo tuviera esto, lo tendría todo. Estaría completo, estaría feliz. ¿Se acuerdan cómo se resumía el mensaje de Jesús cuando se nos decía de que Jesús había venido para predicar qué? Arrepentimiento y qué más, no entendimos hablar Mario a la vez. Las buenas noticias, ahí va, las buenas nuevas, las buenas noticias de que específicamente el Evangelio son buenas noticias, es lo que significa, bueno, el reino, específicamente el reino. Igual prefiero así, viste, que andar ahí esperando a ver si alguien dice algo, me gusta. Mejor que hablen toda la vida que no hable ninguno. Así que los escritores de los evangelios, ellos mismos nos resumen el mensaje, nos resumen el ministerio de Jesús como anunciando las buenas nuevas, las buenas noticias de que el reino de los cielos, de que el reino de Dios se había acercado. Y se nos da esta descripción de cuando Jesús lee ese rollo de Isaías, que eso estaba en el capítulo 4, diciendo que él había sido lleno del Espíritu y había sido enviado para anunciar estas buenas noticias y traer sanidad a los enfermos, darle vista a los ciegos, libertad a los que estaban presos. Y el reino de Dios como entra, irrumpe y va a cambiarlo todo. Entonces la gente, también lo hablamos bastante, como en la cabeza de las personas, el reino de Dios, que el reino de Dios llegara, volviera, implicaba, era necesariamente el hecho de que el reino de Israel volviera a ese gran pasado que ellos recordaban, que ellos le habían contado a sus antepasados, de que hubo un tiempo con el rey David, con el rey Salomón, donde el reino de Israel era un gran reino, era un reino potente, era un reino que había conquistado también otras naciones, era un reino respetado, era un reino rico y por sobre todo lo que más a ellos les interesaba en este momento era un reino independiente, que no tenía ningún otro imperio arriba pisoteándolos y pasándolos por arriba. No tenía nadie que se aprovechara de ellos y que los tuviera en esa situación de vulnerabilidad. Y habían pasado muchos, por la misma rebeldía de Israel, habían pasado muchos imperios que habían venido, habían conquistado, habían pisoteado a Israel. Y el último, el de turno, el que le tocaba en el momento, el que estaba ahora, era el Imperio Romano. Entonces, cuando los judíos escuchaban de que Jesús estaba inaugurando el reino de Dios, esta gente se decía, nosotros tenemos que seguirlo a Él, porque Él pronto nos va a mostrar el camino para sacarnos a los romanos de encima, para volver a esa prosperidad que tanto nos contaban nuestros antepasados, para volver a ser independientes, para volver a ser nosotros los mejores y los más importantes, para salir de esta pobreza, para poder empezar a vivir esa gloria de la cual tanto nos contaron. Si Él realmente es el Mesías, ese es el camino a cual Él nos va a dirigir. Entonces Jesús llama a sus discípulos y recordamos de que no era solamente Jesús viajando con estos 12 discípulos, sino que había todo otro grupo de personas que también que lo seguía y a medida Jesús iba predicando, cada vez más gente se sumaba y cada vez más multitudes lo seguían. Y es lo que vemos acá cuando vamos a Lucas capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17. En el capítulo 6, versículo 17, está siguiendo la historia de justo el momento donde Jesús terminó de nombrar a todos sus apóstoles, todos sus discípulos. De toda esta gente a la que Él había llamado a seguirlo, y otra gente que seguramente empezó a seguirlo sin que Jesús le hubiera dicho nada, pero que estaban ahí en ese gran grupo. La última vez cuando hablamos de lo diverso que era este grupo de apóstoles, dice que Jesús en el versículo 12 pasó toda la noche orando y oró a Dios y después llamó a sus discípulos y dentro de todos sus discípulos, que era un grupo grande, eligió a estos 12 que iban a ser
sus apóstoles, iban a ser sus enviados. Y ahí eso estuvimos hablando la última vez que estuvimos en Lucas. Y en el 17 dice, cuando descendieron del monte, o sea, con la multitud, y ahora con estos 12 personas que ya lo seguían, pero a partir de ahora fueron nombrados como este grupo especial de apóstoles. Dice, descendieron y los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeado de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y de Jerusalén, y el lugar es tan al norte como las costas de Tiro y de Sidón. Cuando nos dice esto, de que había una multitud bastante grande, y había gente de Judea y de Jerusalén, pero también había gente muy al norte, de Tiro y de Sidón, nos está diciendo que la voz se había corrido hasta los gentiles, hasta los pueblos, por fuera de Israel. Y había gente que había escuchado de este hombre que hacía cosas impresionantes y fueron corriendo a él. Bien lejos lo fueron a buscar. Querían saber de qué se trataba y habían escuchado que él iba a traer el reino de Dios. Eso incluía sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, que los que estuvieran oprimidos, los endemoniados pudieran ser liberados. Y esta gente lo seguía porque quería eso. Querían ser parte del comienzo de este nuevo reino que se estaba inaugurando. Tanto judíos como gentiles, como los de otros pueblos. Y ahí nos dice en el versículo 18, y habían llegado para oírlo, para oír sus enseñanzas, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador. Y los sanó a todos. Entonces Jesús estaba cumpliendo con esto que él decía que él venía a traer esta libertad. Él venía a sanar, él venía a tocar la vida de las personas y hacerlas completamente diferentes, completamente nuevas. Jesús quería que esta gente pudiera tener un nuevo comienzo. Pero Jesús también no quería que esta gente se engañara a sí misma. Jesús no quería que estas personas malentendieran el propósito y la naturaleza del reino de Dios. Jesús sabía que en la cabeza de ellos estaba, bueno, estamos todos medios heridos, no sé, un ciego no va a poder ir a luchar contra los romanos, así que Jesús nos debe estar sanando, así podemos armar un ejército. Alguien que está atormentado por un demonio no puede realmente tener la cabeza en su lugar para poder ser parte de este nuevo reino que Él está construyendo. Así que por eso nos estará sanando para empezar a armar su ejército y poder salir a conquistar. En algún momento nos va a llamar a las armas y nos va a llamar a conquistar y a rebelarnos. Esto era algo a lo que los judíos estaban acostumbrados. Cada poco tiempo salía algún personaje, alguna persona que empezaba a convencer a otros y les decía, nosotros podemos, si nos unimos vamos a poder en batalla. Y cada tanto surgía uno de sus discípulos, que era Simón el Celote, había formado parte de uno de estos grupos que se querían rebelar en contra de Roma. Más adelante, cuando van a crucificar a Jesús, ¿se acuerdan que Pilato les dio a elegir entre Jesús y Barrabás? Y Barrabás, también por el contexto que nos da y las palabras que usa, nos da a entender a que no solamente era un asesino cualquiera, alguien que salía a hacer mal, sino alguien que había asesinado en medio de una de estas revueltas, en medio de una de estas pequeñas revoluciones que se querían armar. Entonces para la gente no era tan raro esta idea, y decían, si además este Jesús hace milagros, debe ser porque realmente es con él la cosa. Entonces así es que Jesús los para a todos, y después de haberlos sanado, después de haber elegido a sus apóstoles, viene y les dice, bueno, ahora escuchen, ahora presten atención. Como Jesús dijo en tantas otras ocasiones, el que tenga oídos para oír, oiga lo que le voy a decir. Y vamos a ver qué grandes sorpresas se llevaron estas personas, estos discípulos y estas multitudes que venían atrás de él. Jesús le dice ahí en el versículo 20, entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo, bienaventurados, o como dice mi versión, Dios los bendice a ustedes, son bendecidos,
los que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Está raro esto. La gente habrá empezado a levantar una ceja, ¿no? ¿Cómo? ¿No es que nosotros vamos a salir a conquistar el reino de Dios? Los pobres entre ustedes ya son bendecidos porque el reino de Dios les pertenece. Y no se quedó ahí. Dios los bendice a ustedes que tienen hambre, o bienaventurados son los que tienen hambre, porque serán saciados. La gente dirá, bueno, Jesús todavía no había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero se preguntarán qué irá a pasar. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran porque a su debido tiempo reirán. ¿Y qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos, sí salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Entonces Jesús empieza a decir cosas que parecen completamente contrarias, parecen al revés de la lógica. Parecen completamente diferentes a lo que uno podría esperar. Y yo me pregunto, ¿qué cosas a veces en nuestra vida, en qué momento nosotros nos podemos encontrar con algo que sea completamente contrario a la lógica, algo que parezca no tener sentido? Y algo que sin embargo Dios quiere empezar a hacer en tu vida y en mi vida. Dios quiere empezar a transformar nuestra forma de pensar. Y Dios inaugura un reino que, en las palabras de María Elena Walsh, es un reino del revés. Ella no hablaba del reino de Dios, pero qué fuerte pensar en que así de tonta como nos parece esa letra, ¿no? Que todo funciona completamente opuesto a como uno se lo imagina, así también sonaban estas palabras en los oídos de las multitudes. Y nosotros a veces, por conocer esto de las bienaventuranzas, por haberlas escuchado tantas veces, todo lo demás, parecen a veces dejar de impactar de esa manera. Pero detengámonos un poco a ver por qué es tan revolucionario lo que Jesús les estaba diciendo a estas personas. Mucho más revolucionarios que si él hubiera dicho a las armas, muchachos, vamos a atacar, vamos a conquistar el reino de Dios, vamos a tomar las cosas en nuestras propias manos y vamos a hacer estragos con los romanos. Esto termina siendo mucho más revolucionarios. Entonces Jesús le dice, bienaventurados o bendecidos o más que felices son aquellos que son pobres. Y este es mucho a nosotros nos suena mucho más unas bienaventuranzas parecidas que aparecen en Mateo. Esta muy seguramente fue una ocasión distinta. Primero porque Lucas y Mateo ubican esto en lugares diferentes y las cosas que Jesús dice son bastante distintas. Entonces, a nosotros muchas veces nos pasa, y Pablo les podría contar, de que muchas veces me ha tocado a veces usar, predicando a veces de un mismo pasaje, que uno agarra el mismo pasaje y lo empieza a usar de maneras o de aplicaciones diferentes, o a veces una misma historia, una misma ilustración, también a veces nos puede servir para entender verdades distintas del reino de Dios. Y en Mateo Jesús está predicando en otro momento, en otro lugar, y él hace apreciaciones distintas. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero acá Lucas solamente nos dice que en esta ocasión Jesús dijo, bienaventurados los que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece.
Y evidentemente nosotros sabemos, entendemos que no es todo el que sea pobre bienaventurado, porque no todo el que sea pobre el reino de Dios le pertenece. Pero si nosotros nos preguntamos a nosotros, ¿qué es lo que a nosotros nos hace falta para sentir que lo tenemos todo? Pregúntate a vos en este momento, ¿qué es lo que vos decís? Si yo tuviera esto, lo tendría todo. Estaría completo, estaría feliz. ¿Qué sería? Y capaz que vos podés decir, bueno, que se me solucionen ciertos problemas familiares, poder llegar siempre a fin de mes, lograr un ascenso, alguna enfermedad que estoy sufriendo, que alguien de mi familia está sufriendo. Si yo pudiera tener esto, yo sentiría que lo tengo todo. Sin embargo, Jesús nos dice, los que pertenecen al reino de Dios, aquellos que son pobres, aunque parezca que les falta todo, aunque parezca que no tienen todo lo que necesitan, aunque parezca que hay grandes huecos en su vida que falta por llenar, aunque son pobres, a sus propios ojos y a los ojos de los demás, de la gente que los rodea, y Él los miraba a las multitudes y decía, ustedes, hay pobres entre ustedes, ustedes son bienaventurados, porque el reino de Dios les pertenece. Y hay una gran diferencia entre esta bienaventuranza y las que siguen después. ¿Saben por qué? Porque todas las demás bienaventuranzas tienen un cumplimiento futuro. Después vamos a ver. Pero en la siguiente es, bueno, los que tienen hambre porque van a ser saciados, los que lloran porque van a reír, los que sufren o van a ser perseguidos porque van a recibir una recompensa. Sin embargo, en esta primera bienaventuranza Jesús marca algo distinto y es la primera vez o es la única vez que Él dice, los que son pobres ahora son dueños del reino de Dios, el reino de Dios ya les pertenece. Y acá Jesús nos enseña algo fundamental, algo profundo de la naturaleza del reino de Dios, de cómo el reino de Dios funciona. Jesús nos está diciendo que vos y yo, si reconocemos que necesitamos a Jesús, si nosotros vamos a Jesús, si lo seguimos, porque acá Jesús fue claro, no le está hablando a cualquier pobre, dice que Jesús miró a sus discípulos, que esto, por las palabras que usa antes, nos va a entender que no habló solamente a los 12, le habló a este grupo de personas que andaban con él, que lo seguían, que habían decidido dejarlo todo para seguirlo, y le dijo, entre ustedes mis discípulos, entre los que me siguen, hay pobres y ustedes son bienaventurados. ¿Saben por qué? Porque ustedes que son pobres a los ojos de los demás, ya les pertenece hoy el reino de Dios. Que es lo más grande, es lo más valioso, es la mayor herencia que alguien podría llegar a tener. Y quizá la otra gente en las multitudes, los que vinieron a ser sanados, los que vinieron a buscar algo de mí, pero no son mis discípulos, quizá los puedan ver ustedes como pobres, pero no entiendan que ustedes tienen la mayor riqueza que jamás nadie podría llegar a tener. Y esto me hace acordar al pasaje de Efesios 1. Pablo le está hablando a esta iglesia de Éfeso y le dice, bendito sea bueno, me lo acuerdo más o menos, creo de memoria, dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Qué bendición te falta si sos un hijo o una hija de Dios? Según Pablo en Éfeso y según Jesús acá dice que no nos falta nada porque ya lo tenemos todo. Ante los ojos de Dios ya lo tenemos todo. Espiritualmente hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales que vienen de parte de Dios. Pero claro, también este pasaje en Efesios nos da un poco de luz a eso, porque dice que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Y eso qué son los lugares celestiales? Ese es el reino de Dios, es el reino de los cielos.
O sea que, y no estamos pensando ahí en el cielo, bueno, cuando nos morimos vamos a ir al cielo y ahí vamos a ser ricos, ahí vamos a tener las bendiciones. No, porque tanto el reino de los cielos nos pertenece ahora y las bendiciones espirituales que Dios te ha dado son tuyas ahora. Pero son nuestras en lo que respecta al reino de Dios. El reino de Dios es nuestro. Y esto como que todavía nos cuesta entender y decir, bueno, pero yo sigo luchando con estas cosas y sigo sufriendo y sigo pasando por estas situaciones de pobreza. Y esto es a lo que Dios nos llama cuando nos pide que renovemos nuestra mente y nuestro entendimiento. Y empecemos a cambiar nuestra mirada y empecemos a ver con los ojos de Dios, con los ojos del reino de Dios. Empezar a ver que lo que Dios nos ha dado es mucho más valioso que cualquier otra riqueza que podamos llegar a tener en esta vida. Y lo que nos dice es que vos y yo tenemos que empezar a cambiar, a renovar nuestra forma de valorar las cosas de esta vida, de valorar las cosas de este mundo. Porque el reino de Dios es lo más valioso que vos y yo jamás podríamos llegar a tener. ¿Cómo sabemos esto? Un poquito después, Jesús hace un paralelo de estas 4 bendiciones o estas 4 bienaventuranzas, con 4 lamentos o con 4 ayes, se le dice ahí porque Jesús dice, ¡ay de ustedes! Es como ese lamento de decir, así como estoy súper contento por los pobres a los que el reino de Dios les pertenece, dice en el versículo 24, qué aflicción o qué dolor se viene o cómo sufrimos por ustedes, los que son ricos, porque su única felicidad es aquí y ahora. Dice en mi versión que expresa muy bien esto, ¿no? De aquellos que no renuevan su manera de pensar y mantienen su cabeza, mantienen su valor, las cosas que nosotros valoramos, en las cosas que esta tierra nos puede dar, en las cosas que nos ofrece este mundo, esta sociedad, en los que la gente nos vende que es realmente lo importante para nosotros. Ay de ustedes, porque se están perdiendo lo mejor. ¿Se acuerdan que hace unos domingos les contaba de esto, ¿no? De lo que decía un autor ahí que me gusta mucho. Dice, nuestro gran problema no es buscar la satisfacción. Porque a veces pensamos que el seguir a Jesús es no buscar las cosas que nos gustan, no buscar las cosas que disfrutamos y ir así, sufridamente en pos de Jesús. Dice, el gran problema de los cristianos que pecamos y que no seguimos correctamente a Jesús es que somos muy fácilmente satisfechos por satisfacciones menores e insignificantes. Vemos a los placeres de esta vida, las cosas que los bienes materiales nos puedan dar, y esas cosas nos encandilan y no nos permiten ver el reino de Dios. No nos permiten ver la enorme cantidad de cosas que Dios nos quiere dar. Y miren, no hay bien material, no hay cosa que uno pueda llegar a tener que se pueda comparar con tener una vida que busca a Dios, que lo agrada, con ir cultivando y haciendo crecer una familia que está pegadita al Señor y que en medio de las dificultades dependemos de Él y que en medio de las debilidades reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón, lo buscamos y sabemos que nuestra vida y que nuestra alma está segura en Él. No hay nada que se le pueda comparar a eso. Porque los placeres de esta vida son acá y ahora. Pero Dios nos invita a formar parte, nos abre las puertas de par en par a entrar por un reino que tiene mucho más poder y satisfacción y llenura y nos va a llevar mucho más allá en la vida que cualquier cosa que pueda pasar en este mundo. Cualquier cosa. Nada se compara con el valor de seguirlo. Por eso Jesús dijo,
¿De qué sirve si alguien se gana el mundo entero, que es acá y ahora, y pierde su alma? Y esto no es solamente de escaparnos del infierno, no es solamente de perder su alma, de que vamos a estar separados por la eternidad de Dios, sino es perder nuestra alma, de perdernos las bendiciones, perdernos las cosas que Dios quiere hacer en vos y la forma en la que Dios te quiere llenar y me quiere llenar y quiere que nuestra vida sea completamente distinta. Aquellos que lo pierden todo por seguir y por adquirir el reino de Dios son aquellas personas que van a poder mirar hacia atrás y van a decir: los errores de mi vida pasada quedaron atrás. Yo ahora sigo a Jesús. Yo no voy a repetir las cosas que pasaron en mi familia, que arruinaron mi familia. Porque yo me abrazo del Rey y lo sigo. Y la realidad, las cosas que yo empiezo a valorar de ahora en adelante son completamente diferentes. Entonces, Jesús nos invita a empezar a valorar una realidad que la podemos vivenciar hoy. El reino de Dios ya está entre nosotros, pero todavía se está por manifestar, se está por mostrar completamente. Si vos y yo no renovamos nuestro entendimiento, no renovamos nuestro corazón, no vamos a poder ver todo lo que el reino de Dios nos ofrece hoy y ahora. Y es por eso que Jesús después dice: bienaventurados, o Dios bendice a ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Esta hambre, esa insatisfacción, nos lleva a pensar de que hay algo más. En Mateo es más específico, en esa otra ocasión donde Jesús le daba este toque más espiritual y decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es esa hambre de mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta. ¿Te pasa a veces que mirás a tu alrededor, tenés un momento de mirar las circunstancias a tu alrededor y decir: este mundo no está bien, acá falta algo? Esto no puede ser que hayamos sido creados, que Dios nos haya traído a este mundo para esto. Y cuando nosotros experimentamos el hambre física, que es de la que está hablando Lucas está hablando del hambre física, genera lo mismo en nosotros, pero hasta ese impulso físico de decir: yo deseo algo más, deseo esta hambre. Y por eso la importancia de las enseñanzas de Dios sobre el ayuno. Cuando Jesús enseña sobre el ayuno, hay algo que Dios en nosotros, en nuestro ser, conecta entre ese sentido de necesitar alimentarnos. Y después, cuando nosotros experimentamos el ser parte del reino de Dios, porque esto es inclusivo. Jesús no es que por un lado le habló a los pobres y ahora le va a hablar a los que tienen hambre. No, Jesús le sigue hablando a aquellos a quienes el reino de Dios les pertenece. Y les dice: hay algo más. Yo creé un mundo completamente lleno y un mundo abundante. Si hay gente que sufre hambre y si vos en algún momento sufrís hambre, sufrís necesidad, en tus necesidades, en tu pobreza, tenés momentos donde no tenés ni qué comer, eso es un recordatorio para nosotros, es algo que nos golpea y nos dice: hay algo mal en este mundo. Dios creó un mundo entero, completo, lleno, rico en provisiones. Dios puso al hombre y a la mujer en un lugar donde las cosas crecían solas. Y ellos eran libres de ir y de tomar y ser saciados de todo. Y hoy en día esta hambre que la gente experimenta, que el mundo que vemos, la pobreza, vemos gente que realmente sufre por no tener qué comer. Es un recordatorio de que este mundo no está bien. Y aquellos que sufren hambre y son parte del reino de Dios, vas a ser saciado como nunca antes lo habrás experimentado. Y hoy te puede tocar pasar por necesidad, hoy te puede tocar pasar por hambre, pero si vos sos parte del reino de Dios, si vos elegiste la mejor parte, si vos elegiste entrar por las puertas del reino de Dios y ser parte de Él,
recordá que se viene algo, lo que se viene es tanto, tanto, tanto mejor, llena tanto más, nos satisface de una manera tan grande que realmente vale la pena. Y por eso después el contraste dice, ¿qué aflicción en el versículo 25? ¿Qué aflicción les espera a ustedes? Los que ahora están gordos y prósperos. Y ahí me preocupa un poco. Me miro así, me peso en la balanza y digo, bueno, cuidado. Porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. Y acá Jesús, de nuevo, vuelve a hacer esta advertencia de, ¿estás seguro que estás en el reino correcto? ¿Estás en el reino de las tinieblas de este mundo que mira solamente lo que tiene por delante? ¿Que se llena solamente con las cosas que puede tocar, aquello que puede comprar, aquello que puede adquirir por sus propios medios? ¿O vos te dejás satisfacer por Dios, por aquel que es el que puede proveer cuando uno llega hasta el final de uno mismo? ¿Cuál es el problema con los gordos y prósperos? El problema es que aquellos que son prósperos, muy fácilmente el reino de Dios les puede pasar por adelante y pueden jamás haberse dado cuenta de lo que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces el que no está hasta el final de uno mismo, el que no está cerquita de tocar fondo, el que no está sufriendo grandes problemas y necesidades y sufriendo esa hambre, no tiene grandes oportunidades o se pierde las oportunidades de depender 100% de Dios. Pensá quizá en esos momentos, en esos meses donde parece que todo vino bárbaro, donde justo, no sé, cobraste el aguinaldo y imagínate ahí la última vez donde llegaste cómodo a fin de mes. ¿Cuándo estuviste tremendamente agradecido con Dios? El día que cobraste. Después tenemos necesidades y pum, sacamos, pagamos, hacemos, pa. Pero acá lo que nos dice Jesús es, qué bienaventurados, qué bueno, qué bendecidos son aquellos que pueden llegar hasta el final de sí mismos y pueden en medio de su necesidad buscar a Dios y serán saciados. Buscar a Dios y encontrar el alimento físico y espiritual y saber y experimentar lo fuerte, lo profundo, lo impactante que es en nuestra vida, que vos y yo experimentemos ese día a día. Es experimentar que cuando no tenemos a dónde ir, Dios provee una salida cuando menos lo esperábamos. El domingo pasado tuvimos un testimonio de unos hermanos que no tenían cómo llegar hasta acá. Y lo contaron el domingo pasado, en el tiempo antes ahí de oración, no, después en el tiempo de compartir. Contaron que cuando tenían muchas ganas de venir, de congregarse, no sé qué, y empezaron a ver y no había con qué comprar el boleto. Y en ese deseo, en esas ganas, empezaron a dar vuelta a ropa y Dios hizo meses atrás, cuando había algo de dinero, Dios hizo meses atrás que se perdiera algo de plata, que después pudo ser encontrada para venir acá y juntarse con el pueblo de Dios. Y a veces los prósperos no valoramos esas cosas y dejamos de valorar la importancia de estar con el pueblo de Dios y la importancia de ser llenos en Él. Y después llega esa tercera bendición y dice, Dios bendice a ustedes que ahora lloran porque a su debido tiempo reirán. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de verdad? Hace poco nos entristecíamos y compartíamos esta carga, este pesar de esta nieta, la sobrina nieta de Dolly, de su familia, y esta cosa tan triste que ellos nos compartían de esta chica tan joven que falleció. Y era un tiempo para entristecernos y para llorar, y era un tiempo para
para amargarnos con nuestros hermanos. Y no era un tiempo para decir, bueno, está todo bien, no pasa nada, somos gozosos en el Señor y está todo bien. No, Dios nos llama a llorar con los que lloran y entristecernos con los que están tristes. Y nos dice, lloren, no se preocupen, porque este mundo está lleno de recordatorios de que necesitamos el reino de Dios. Este mundo está lleno, impregnado incluso de esta misma situación que recordamos recién. El caso más extremo de nuestra necesidad es la muerte misma. Y es eso que nos recuerda, necesitamos correr y buscar a Dios porque es la única forma que en algún momento volvamos a reír. Si sos parte del reino de Dios, podés experimentar como nunca esa dependencia de Dios y podés experimentar el saber que hoy podrás llorar y podrás sufrir, pero siendo parte del reino de Dios serás consolado. Todo estará bien. Y esto para tanta gente no tiene sentido, porque el reino de Dios es un reino completamente al revés. Es un reino completamente al revés. Y esta vuelve a ser una necesidad presente, el llorar ahora, con una promesa futura de que ahora estamos tristes, ahora lloramos, ahora somos hambrientos y seremos saciados y reiremos y recibiremos eso que necesitamos. Pero ahora la última bienaventuranza, la última bendición de Jesús, también es un poco distinta como lo era la primera. La primera era una necesidad presente, era la pobreza, con una recompensa presente. El reino de Dios ya es de ustedes. Pero la última es distinta a todas estas. Y nos dice en el versículo 22, ¿qué bendiciones les esperan? Les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlan de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Acá nos está diciendo, no es una situación presente, dice, acá no son bienaventurados, serán bienaventurados. Es algo condicional que podrá pasar en ustedes si ustedes son odiados por seguir al Hijo del Hombre. Y acá viene un gran desafío para nosotros. ¿Se acuerdan que Jesús viene haciendo este filtro? Le empieza a hablar a sus discípulos y a aquellos que son pobres y que son necesitados, a aquellos que el reino de Dios les pertenece, y les sigue hablando a este grupo, si el reino de Dios te pertenece, también serás saciado, también reirás. Y acá les sigue hablando a la gente a la que el reino de Dios le pertenece y dice, cuando ustedes me sigan, van a sufrir. Y esto parece un poco al revés, porque no es, los que sufren o los que lloran o los que les falta, los que tienen hambre, son bendecidos, sino que serán bendecidos quienes pasen por estas cosas. Porque esta situación de sufrir, esta situación de someterse al odio de la gente por seguir a Jesús, es algo que vos y yo elegimos. Es muy fácil para cualquier persona saltearse esta parte. Porque, ustedes me dicen, capaz que, sí, a mí, no sé, la gente me maldice o la gente no me quiere o no soy aceptado, lo que sea. Pero no siempre y muchas veces no es porque somos seguidores de Jesús. A veces porque a veces nosotros mismos nos metemos en situaciones por no seguir a Jesús, nos metemos en situaciones que los demás nos desprecian porque hacemos mal nuestro trabajo, porque somos malos compañeros, porque tratamos mal a los demás. Pero esto es condicional muy específico. Si vos haces las cosas mal y como consecuencia la gente no te quiere en su grupo de amigos o te rechazan en el trabajo o te apartan, manejate, estás recibiendo las consecuencias de tu actuar. Pero son más que bendecidos si haciendo estas cosas, si siguiendo a Jesús, si siendo un representante del reino de Dios, si tomando esto, si vas en pobreza, si vas en aflicción, si vas en dolor, si vas en llanto, si vas en hambre, a representar el reino de Dios y decís, no importa lo que este mundo me quiera ofrecer, yo soy fiel a mi Señor, vas a ser apartado. Porque la gente no te va a comprender, no te va a entender.
las cosas que vos vas a hacer no van a tener sentido para los demás. Y ahí vas a ser bendecido, dice el versículo 23. Cuando suceda eso, pónganse contentos, sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Nos espera una gran recompensa en el cielo. Pero la pregunta es, ¿estás vos viviendo de una forma que parezca completamente tonta para los demás? ¿Vivís vos con la gente que te rodea, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, tu compañero de estudio, la gente de tu barrio? ¿Vivís vos de tal forma en la que ellos dicen, mira, estás tomando decisiones que no tienen sentido, eso no te conviene? ¿Qué es lo que te conviene a vos? Cuidar tus bienes. ¿Qué es lo que te conviene a vos? Estar seguro que vas a estar saciado. Acumular cosas para vos para saber que vos estás bien. Primero vos, después los demás. Si vos empezás a vivir al revés de estas cosas, si vos empezás a poner al reino de Dios por sobre todas las cosas, al principio vas a caer bien, porque al principio vas a bendecir a alguien, al principio esto, aquello y lo otro, pero después vas a empezar a tomar decisiones que a los demás no van a tener sentido. Vas a estar en una reunión de amigos y el Señor te va a empezar a inquietar de que se están hablando cosas, se están manejando de maneras que eso no lo agrada. Y en amor, no juzgando, no nada, porque no es lo que hizo Jesús, pero reconociendo esto a mí no me hace bien, me paro y me voy. Y la gente me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Ahí vas a dejar de caer simpático. O te vas a acercar a alguien y le vas a decir, mirá, yo te amo como siempre te amé, te acepto, siempre te voy a recibir porque mi Jesús ama y acepta y recibe, pero también desafía que vayamos y no pequemos más. Así que esto que estás haciendo no está bien. Y la gente ¿pero vos qué te metés? ¿Qué te pasa? ¿Qué te metés conmigo? Pero mirá que lo hago por tu bien, porque yo estuve ahí y yo sé que esto no te va a hacer bien, que esto te está llevando a destrucción. Yo lo que quiero, salí de acá, arrancá. Entonces poco a poco esto te va a empezar a generar enemigos. Vivir como Jesús va a generar reacciones en la gente que nos rodean, que no esperamos, porque estamos viviendo contracorriente, estamos viviendo distinto, estamos viviendo diferente. Y por eso la última aflicción dice, ¿qué aflicción o ay de ustedes les espera a los que son elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron a los falsos profetas? Y acá lo que nos dice es que si vos y yo somos parte del reino de Dios, y todo lo que le decimos a la gente, a todo el mundo le cae bien, es porque estamos siendo como un falso profeta. ¿Qué hacían los falsos profetas? Le decían a la gente lo que ellos querían escuchar. Contamos la mitad del Evangelio, contamos la parte linda, pero no desafiamos a dejarlo todo, a arrepentirnos y a seguir a Jesús. O simplemente contamos cosas que hablamos o nos manejamos de cierta manera que nos beneficia a nosotros y el resto que reviente. Yo conozco la verdad, pero los demás pasa nada, que total ando ahí con miedo de esto de que me vayan a tratar mal, así que mejor me conduzco de una manera que me convenga. Entonces Jesús nos está llamando a que su reino es un reino al revés. Es un reino que nos traerá la mayor satisfacción que jamás podríamos haber esperado y experimentado, pero es un reino que también tiene sus grandes desafíos, es un reino que no es lo que parece. Es un reino contra cultura. Va al revés de los valores de este mundo. Y esta es la primera parte. El domingo que viene vamos a seguir viendo otras enseñanzas de Jesús que son completamente opuestas y disparatadas para el mundo en el que vivimos. Y nos suena lindo hasta el momento en que Jesús nos desafía a decir, sí, pero si vos sos parte de mi reino, vas a seguirme y vas a vivir de tal forma en que otros te van a rechazar y a otros no les va a caer bien. Entonces Dios nos invita a su reino, nos invita a ser parte y nos dice que hay muchas promesas, hay muchas recompensas que podemos vivir hoy y para siempre en la eternidad. Pero también eso implica dejar cosas atrás, implica dejar de darle importancia a lo que otros piensan de mí.
implica dejar de valorar lo que este mundo valora. Implica meternos de lleno en la mentalidad y en la cabeza y en la forma de pensar y de reaccionar y de razonar del reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Mostranos, Padre, cuáles son estas cosas en las cuales yo, cada uno de nosotros, seguimos pensando como este mundo. Seguimos valorando las cosas que valora este mundo. Seguimos en la corriente de este mundo. ¿Cuáles son esas cosas, Señor, a las cuales vos nos decís tenés que cambiar tu manera de pensar? Tenés que dejar de verte como un pobre, tenés que entender que sos parte, sos dueño del reino de Dios. En medio de tu hambre tenés que confiar en que vas a ser saciado como nadie más será saciado. En medio de tu llanto y de tu tristeza, tenés que abrazarte del consuelo que solo Jesús puede traer y de una alegría eterna que va a sobrepasar todo entendimiento. Y en medio de la tentación de vivir una vida cómoda, una vida alejada de los desafíos del reino de Dios, entendamos de que eso fue lo que hicieron falsos profetas que terminaron mal y que tenemos que dar un paso hacia adelante, siguiéndote, siendo desafiados, avanzar en tu reino, porque vos nos llamás a algo más, nos llamás a ser llenos de los valores del reino y a seguirte a pesar de las consecuencias, porque grande es la recompensa y la eternidad la pasaremos contigo para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.